Arranca Larga Distancia, un podcast de revista 5W. Decía el filósofo alemán Walter Benjamin que los coleccionistas tienen una relación con los objetos que va más allá de su valor funcional o práctico. Los coleccionistas se extasian con los recuerdos que les generan. Te cuento todo esto porque conmigo tengo una máquina de escribir de la marca Olivetti, modelo Lettera 32, y un ejemplar del libro Amares de Eduardo Galeano, que han traído nuestros invitados de hoy, Jon Lee Anderson y Patricia Simón. Empezamos contigo, Jon. ¿Cuál de los dos objetos es tuyo y qué significa para ti? La máquina de escribir. Esto vino a ser como mi objeto de deseo a partir de los 11, 12 años. Mi madre era escritora de libros para chicos, para niños, y en un verano en Vermont fuimos con la poetisa Maxine Kumin, que era una famosa poeta norteamericana de la época, buscando hongos en el bosque. O sea, me interesaban muy poco los hongos, pero llevamos canastas y ella me prestó atención. Esta mujer tenía una veneración para los escritores. Mi madre me tendía a presentarlos. Tenía la suerte de conocer a varios de nombre y siempre me parecían como superhéroes. Y ella había leído algo de su poesía y ella me prestó mucha atención y me hablaba. Mientras buscamos en el bosque me decía que ¿tú quieres ser escritor, Jon? Y le digo, sí, quiero. ¿Y escribes ya? Me dice, sí, hago historias, no sé qué, llevo un diario, no sé qué. Y me dijo, mira, qué interesante. ¿Y sabes escribir a máquina? Y decía, no sé. Pero me dice, mira, yo te recomiendo que cuando puedes, cómprate una Olivetti Lettera 32, cuando puedes, porque son muy buenos, son portátiles. Yo llevo el mío por todos lados. Yo escribo sobre un Olivetti Lettera 32. Entonces, a partir de ahí, creo que tenía, como te digo, 11, 12 años, hasta los 20, en que tuve los $134 que costaban en ese momento un Olivetti Lettera 32, añoraba tenerlo. Hasta entonces yo llevaba prestado máquinas de escribir o mi madre o donde sea, o escribía a mano, escribía en diario, pero de alguna forma u otra yo sentí en mi evolución como escritor adolescente que se iba a cuajar mi carrera teniendo esa máquina. Esa máquina me iba de alguna forma u otra solventar la inspiración, el camino, todo. Y me acuerdo que finalmente logré comprarlo en una tienda de esas del Manhattan donde vendían cámaras y no sé qué, no sé cuánto. Es justo la época en que probablemente las máquinas de escribir empiezan a desaparecer. Ya las secretarias utilizaban las electrónicas. Pero bueno, para un corresponsal no sé qué, había que tener algo portátil. Y a partir de ahí me lo llevaba. Fue conmigo a mis primeras andanzas en lugares como El Salvador y Nicaragua. Y yo me encantaba esta cosa de tener el papel y ver la letra aparecer. Era una sensación casi mágica, ¿no? Porque uno está pensándolo y de ahí aparece. Y luego me costó mucho con las computadoras volver a sentir lo mismo. Ya se me pasó. Pero esa sensación de los primeros años en crear palabras, al principio era poesías, cuentos cortos, algunas cosas así, era una sensación casi mágica. En resumen, está todo ahí. Está mi madre, que era la influencia mía en lo que es el culto a los libros, de querer ser escritor, de pensar de la creatividad como mi norte, de alguna forma u otra. Esa mujer, esa poeta que solo conocí aquella vez, que tuvo la bondad y, no sé, la percepción de intentar inspirarme y lo logró. Y quedó en un objeto, imagínate. Así que sí, es una cosa especial. Esa máquina es historia casi del periodismo reciente, ahora hablaremos de ello. Patricia, ¿por qué has elegido tú ese libro de Eduardo Galeano?
Pues porque fue el momento en el que descubrí qué tipo de periodismo quería hacer. Fue en el primer año de carrera, con cantautores y sobre todo cantautoras latinoamericanas que estaban en Sevilla, y una noche se pusieron a leer a Galeano y rápidamente al día siguiente me lo compré. Y es verdad que Amares es el que más me ha influido, pero el primero que leí, que fue cuando descubrí otra forma de aproximarse a la realidad, es Días y Noches de Amor y Guerra, que son sus crónicas, su diario sobre las dictaduras del Cono Sur, ¿no? Entonces, a través de Galeano descubrí, uno, que se podía ver el mundo desde los poderosos y desde los que desde el poder se corrompen y siembran el terror y la crueldad, o desde la ciudadanía, ¿no? Que sobrevive, que resiste, que se rebela, que ama, que disfruta en medio de la guerra y del horror. Y entonces pensé que era un prisma nuevo, ¿no? Y también una escritura muy directa, muy despojada de pomposidad, pero mucho de la poética latinoamericana, que despierta mucha emoción y muchas ganas de escribir, que refleja muy bien lo que ocurre cuando alrededor hay mucho miedo, ¿no? Y mucha persecución, se crea desconfianza y entonces los afectos son mucho más poderosos, ¿no? Y esa capacidad que tenía Galeano de, con una frase, dibujarte un mundo y una emoción, y la importancia de la emoción cuando hacemos periodismo, ¿no? Porque al final muchas veces nos quedamos con los relatos ideológicos, con las descripciones muy teóricas, pero al final somos gente que nos movemos mucho por las emociones, las buenas y las malas y las inevitables, regulares, ¿no? Entonces, toda esa forma de mirar el mundo, de buscar la aventura, de gente que tuvo que crearse nuevos hogares y nuevos entornos, ¿no? Porque iban exiliándose, me hizo también valorar mucho lo que es vivir la vida adrede, ¿no? De buscar la gente que sabe que cada día cuenta, que no se va a repetir esta conversación, ¿no? Y que hacer que este día valga la pena depende también de si eres consciente de qué pasa, ¿no? De que mañana ya será otra oportunidad. Entonces Galeano creo que fue el primero que me descubrió que había una forma de aproximarse al periodismo que tiene que ver con el importarnos lo que él decía a los nadies, pero también toda esa gente que desde el talento, desde la escritura, desde el arte, pues creaba belleza, porque además él reivindica mucho la belleza cuando alrededor todo se derrumba, ¿no? Uh-huh. Pues con la Olivetti de John Lee Anderson y con el libro Los libros de Eduardo Galeano de Patricia Simón, empezamos ya una nueva etapa de este podcast de 5W, Larga Distancia. Arranca Larga Distancia, un podcast de revista 5W con Javier Sánchez. Pues la verdad es que estamos muy contentos de empezar esta nueva etapa, de arrancar Larga Distancia con vosotros, especialmente porque realmente los dos lleváis larga distancia de periodismo a vuestras espaldas, ¿no? Bueno, esperemos que nos quede muchísimo más, pero bueno, sí, ya hace un ratito que nos dedicamos a esto. Parte de vuestra experiencia la contáis en este libro aquí, en el nuevo Voces, que lleva el título de Guerra, Paz y Periodismo. Los más fieles ya sabéis que el Voces siempre empieza con la W del Who, porque en esta colección, excepcionalmente, los periodistas sois los protagonistas. Por un lado, John Lee Anderson ha dedicado buena parte de su carrera a retratar algunos de los personajes que han moldeado parte de la historia del siglo XX y principios del siglo XXI, como Saddam Hussein, Augusto Pinochet, Gabriel García Márquez o Charles Taylor. Su obra más reconocida es la biografía del Che Guevara. Anderson también ha documentado los grandes conflictos posteriores a los atentados del 11 de septiembre, las guerras de Irak y Afganistán y más tarde, al calor de las primaveras árabes, las de Libia y Siria. También ha cubierto conflictos en África y América Latina, el lugar donde comenzó. John Lee, tienes derecho a réplica. En el libro se te presenta como un mito de la profesión, pero también, y eso me ha encantado, una figura de referencia que sobrevuela sin dar sombra. ¿Tú qué dices? Sin dar sombra. Bueno, ojalá no dé sombra. Uno quisiera ser colegial, fraternal, solidario, ¿no? Mito creo que no soy, pero quizás viejo. Es otra forma de decir viejo, ¿no? He andado bastante y ya. ¿Qué más puedo decir?
Yo sí creo que no da sombra, quiero decir, el hecho de prestarse a esta conversación y ser tan generoso de mantener este diálogo tiene que ver con una forma de entender el oficio, que es un oficio comunitario, que no se puede hacer solos y que tiene mucho de solidaridad y de buen compañerismo. Yo creo que eso define también a los buenos periodistas, ¿no? Los que saben que solos por el mundo como Quijotes difícilmente vas a conseguir algo bueno, ¿no? Uh-huh. Y luego abrir espacio a las nuevas generaciones. Creo que es algo que también se puede aplicar a Patricia Simón, que es nuestra otra invitada. Y de hecho, si hay una palabra que defina a Patricia Simón, esa es implicación. Implicación con la profesión, la cual sigue concibiendo como un servicio público y una herramienta de cambio social. El periodismo de Patricia Simón destila humanismo y empatía. Quizá por eso fundó junto a otros periodistas Periodismo Humano, un medio de comunicación digital especializado en derechos humanos y enfoque feminista. Todo ello se refleja en uno de sus últimos libros, Miedo, un ensayo que nos invita a ver más allá de los temores de las sociedades occidentales. Ahora trabaja como freelance para distintos medios y organizaciones y es columnista y colaboradora habitual de 5W. Patricia, ¿cómo es añadir esa pátina, esa capa a la hora de contar una historia? Sobre la parte de implicación y de transformación social, entiendo, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que en un momento en el que el mundo está sumido en la depresión, ¿no? y el pesimismo, porque realmente estamos sumergidos en una ola involucionista muy preocupante, tenemos como narradores de lo que ocurre, de la sociedad, un compromiso, y es intentar también no contribuir a esa decepción con el ser humano, porque entonces lo que conseguimos es que la gente deje de informarse, ¿no? Entonces, por eso ese esfuerzo, que puede costar a veces mucho, de intentar encontrar un poquito de luz o de esperanza en los entornos más complicados. Pero también porque creo que si queremos realmente transformar, imaginar un futuro posible, nuestro trabajo también tiene que estar buscando quiénes están haciéndolo en los lugares donde además muchas veces se juega la vida para intentar sobrevivir y que haya un futuro deseable. Entonces, a mí eso me hace que tenga más sentido mi trabajo, me parece más justo con los lugares donde están sumidos en el caos y en el dolor, y porque creo que hemos salido también de momentos históricos igualmente complicados, ¿no? Quiero decir, ahora mismo el paralelismo más obvio es el periodo de entreguerras, ¿no? Y por eso ahora, y a mí eso me parece súper interesante, desde los museos se está contando muy bien, ¿no? Esa República de Weimar y ese periodo en el que de repente afloró cuestiones muy creativas, ¿no? Y gente muy valiosa, y cómo la Segunda Guerra Mundial arrasó con todo eso. Bueno, prestamos más atención a esa Segunda Guerra Mundial, que parece que es, ¿no? Como lo que se avecina, pero creo que también tenemos que recordar que antes de que tuviera lugar la Segunda Guerra Mundial estuvo esa República de Weimar y periodos de entusiasmo y de rebeldía de los que todavía no somos conscientes. Entonces, eso me parece inspirador y enriquecedor para nuestra mirada. No sé si quieres decir. Sí, estoy de acuerdo. Y quién sabe cómo vamos a volver a mirar a este periodo o al periodo justo antes de, no me gustaría llamarlo la era Trump, pero lo es, ¿no? O la era Putin y Trump, y ¿me entiendes? De esta vuelta al autoritarismo populista, o peor, quizás los años 90, el primer decenio, por más que ocurrieron cosas, ¿no? El genocidio en Ruanda, el 11 de septiembre, las guerras en Irak y Afganistán, comparado a lo que puede venir ahora, a lo mejor era parvulito, ¿no? Se siente que estamos, al borde de un abismo y no sabemos cómo vamos a retroceder del precipicio, ¿no? A la misma vez, uno se da cuenta, mirando alrededor, que las culturas están llenas de riqueza humana, ¿no? Tan creativas, tan inventivas, o sea, en el cine, el teatro, el mundo de las letras, los nuevos dinamismos de la juventud, o sea, la involucración cada vez más de las mujeres en todo. O sea, hay mucha paradoja, ¿no? Aquí en España se ha vuelto como el antro de la tolerancia, ¿no? Sí, España. ¿Quién hubiera pensado hace 50 años que España sería la primera vez que yo vine a España? Las chicas caminaban con sus chaperonas y los chicos atrás.
y por todos lados estaba la Guardia Civil mirando suspicazmente a cualquiera. Así, mi primera memoria de España. Y hoy en día es el antro de la tolerancia en Europa, mientras que los demás se van coartando, imponiendo más reglas, yendo así un poco a lo que estamos viendo en Estados Unidos, ¿no? Ojalá que todos no, pero no sabemos cómo va a ir esto. Ya habéis avanzado, os paro aquí, porque habéis avanzado parte de los temas que vamos a tratar ahora. Así que ya que estamos todos presentados, vamos a entrar en materia. Larga distancia. Conversaciones para entender el mundo. En Revista 5W defendemos que un periodismo que no solo ponga el foco en los países cuando haya una guerra, aunque inevitablemente los conflictos ocupan buena parte de la información internacional. Sobre esta cuestión, en el libro mantenéis un debate muy interesante sobre la idea de las guerras justas e injustas, la necesidad de cortar por lo sano, el derecho a la defensa, el relativismo moral con el que muchas veces buscamos las causas de los conflictos. Todo esto ha generado mucho debate. Patricia, ¿se puede ser pacifista y al mismo tiempo aceptar que hay guerras necesarias? Se puede aspirar a la construcción de modelos de diálogo, ¿no? De relación internacional que estén basadas en el diálogo y los consensos, que creo que eso es universal, ¿no? Quiero decir, salvo que seas un apasionado de la violencia, no creo que no haya nadie que sea aspiracionalmente pacifista. Y se puede entender que la violencia en determinados contextos es legítima, el recurso a la violencia, no ya solamente a la defensa, ¿no? Sino el recurso a la violencia para acabar con tiranos o para acabar con autocracias y demás. El problema creo que es desde el periodismo, que a veces cuando contamos los conflictos nos limitamos, o a veces tradicionalmente nos hemos limitado al retrato de la violencia más explícita y no tanto a poner el foco en quienes están intentando que esa violencia de alguna manera se apacigüe, cuando normalmente es toda la sociedad, desde los que están combatiendo a quienes están en la retaguardia. Los que probablemente no lo quieran son los mandatarios que tienen a sus hijos y a sus hijas en el exilio y viviendo muy bien, ¿no? Entonces, ese es el pacifismo que creo que tiene que empapar nuestras informaciones y luego tener presente que, salvo el exterminio mutuo, todos los conflictos terminan en una mesa de negociación. Entonces me parece también muy importante poner el interés y hacer pedagogía sobre esas mesas de negociación, porque en el momento son muy esperanzadores y son los momentos que arrojan mayor esperanza y lucidez sobre los humanos. Quiero decir, las negociaciones de paz de Colombia con la guerrilla de las FARC fue un momento de innovación, de poner la creatividad y la imaginación al servicio de cómo se podía poner fin a la guerra más antigua y cómo se podía incorporar a las mujeres y los hombres que estaban en el exilio y cómo se podía romper con el gran obstáculo que era el de la reforma agraria y cómo se podía proteger a los exguerrilleros. Después vino un desastre. Quiero decir que lo que ha venido después, primero fue que de repente hubo una votación, ¿no? Un referendo y salió el no. Esto fue un jarro de agua fría si no seguías qué papel estaban jugando determinados actores en el país. Pero volviendo al tema del pacifismo, contar esos procesos, esas negociaciones de paz, explicar a la ciudadanía, ¿no? Eso que intelectualmente es muchísimo más estimulante que el conflicto en sí, ¿no? Todas las fuerzas, todos los actores internacionales, todos los expertos. Pero bueno, eso tiene menos protagonismo, no creo que porque sea menos interesante, sino porque los periodistas y los medios también generamos hábitos y consumimos y nos interesa aquellos que nos dicen que es interesante durante años. Si de repente se pusiese de moda informar sobre los procesos de paz, no dudemos que de repente habría mucha gente deseosa de conocerlo, pero creo que ahí también ha habido una especie de fin de la historia, ¿no? Muchas veces contamos lo mismo, porque los grandes temas hay que contarlos y son los mismos que se van repitiendo toda la historia de la humanidad. Pero hay muchos temas colaterales o derivadas de esos temas que muchas veces no los vemos, porque también como periodistas muchas veces buscamos lo que ya sabemos que existe, ¿no? Entonces creo que necesitamos abrirnos mucho más y en ese sentido la juventud
también nos tienen que inspirar, porque ellos y ellas sí que están contando cosas muy interesantes que a nosotras nos pasan muy desapercibidas, ¿no? Uh-huh. Luego te preguntaré sobre un poco salir de ese enfoque del frente de guerra, porque tú tienes algunos temas que te has ido, por ejemplo, a Ucrania y has contado historias más allá del frente con perspectiva de género, ¿no? Por ejemplo. Pero si volvemos a la pregunta que he hecho antes, por ejemplo, John, ¿por qué en 2001, después del 11 de septiembre, Afganistán, dices que fue una guerra justa? ¿Qué elementos hacen que una guerra sea justa o la consideres justa o injusta? Mira, lo que pasó en el 11 de septiembre fue un acto de terrorismo, o sea, sin mayores, fue un horror, ¿no? 3,000 personas fueron asesinadas en plena luz de día por un tipo que vivía en Afganistán y lo había comploteado desde ahí, ¿no? Entonces, yo no creo que, yo por lo menos no tenía reparos en que Estados Unidos lo buscara y lo castigara por lo que hizo. Es más, los talibanes le habían dado santuario y no eran precisamente ovejitas de Dios, ¿no? Se habían portado de forma salvaje con las otras etnias y credos en Afganistán. Habían devastado el patrimonio cultural en su país porque eran iconoclastas, en fin. Ahí empieza otra cosa. Lo que empezó como una acción policial, es decir, el castigo a los que, como haría un grupo policial, ¿no? Después de un asesinato en masa, qué sé yo, buscas a los agresores. Se fueron empantanando, ¿no? En Afganistán y por razones políticas, cambios de presidentes y demás, empezaron a variar sus motivaciones para estar en el país. De hecho, la búsqueda de Bin Laden duró 10 años, ¿no? Los talibanes, por errores propios de la conducta de Estados Unidos y sus aliados en Afganistán, dejaron cabida a que los talibanes volviesen al terreno, ¿no? En fin, duró 20 años y es más, se distrajeron con otra invasión que era Irak, y otra guerra en Irak. Y yo creo que Afganistán pagó pato por eso. Pero volviendo a tu pregunta, o sea, yo sí creo que en las guerras justas, en ese sentido creo que era una guerra justa. Ahora, el lío es un poco como dijo Patricia antes, es decir, que la violencia es justificada bajo ciertas circunstancias, pero mucho depende a partir de ahí cómo lo libras, qué más ocurre, ¿no? Es como un gen en mutación. Tú abres la caja de Pandora y no sabes lo que va a pasar. De pronto te encuentras con gente que le gusta matar. Dentro de una fila, dentro de las filas de los buenos, de pronto encuentras con sádicos, con gente, con monstruos. Empiezan a matar más de la cuenta, empiezan a hacer otras cosas, empiezan a cambiar de misión. Desatas otras violencias retributivas, ¿no? El lío con muchas de las guerras que tenemos es que no son guerras que terminan, ¿no? Son guerras que, como dijo Patricia, bueno, yo creo que es una pretensión moderna de que las guerras tienen que terminar en mesas de negociación. La Segunda Guerra Mundial no terminó en negociación, terminó en el aplastamiento del eje, de los países del eje, Alemania, Japón y de paso Italia, y hicieron rendición absoluta, ¿no? Y interesante que son los únicos casos de paz duradera que tenemos hasta hoy en día en los últimos 80 años. Todas las demás guerras casi son guerras congeladas o guerras crónicas que sí se llegan a ciertos acuerdos, pero luego la austeridad sigue, no sé, hay muy pocos casos de paces duraderas. Vamos a ver, el caso de Irlanda del Norte es una posibilidad. Hay casos en que la justicia y el culto sabio de la reconciliación ha ejercido un papel increíble, como en Sudáfrica o Ruanda, y ha logrado menguar la sed de venganza, pero son excepciones. Por eso, como dijo también Patricia en Colombia,
el caso colombiano para mí era un punto de luz. Yo me abracé al proceso de paz en Colombia por aparecer en un momento en que todo lo demás parecía nefasto. Estaba ISIS campando a sus anchas por el Medio Oriente. Todas las demás guerras parecían una cosa sin fin, ¿no? Una rabia sin fin, ganas de matar. Y en Colombia lograron, a duras penas, poner fin a una guerra que había durado 50 años, ¿no? Fue fantástico. Es un tema escabroso. Yo no digo, yo estoy abierto a que me convencen lo contrario, pero yo sí creo en las guerras justas. O sea, ojalá en la Guerra Civil Española, si yo habría sido español, habría peleado contra el fascismo. Ojalá en la Segunda Guerra Mundial. Si sido estadounidense también como brigadista internacional. Exacto, a eso claro. voy. Sí, claro. También. No, por reconocer. Sí, exacto. No, es más, sí. Pensando en ellos, que tenían muy claro lo que venía sobre Europa. Uh-huh. Ojalá, pues. Y ojalá en la Segunda Guerra Mundial habría peleado contra el nazismo. Ahora, ¿contradicción con la brutalidad soviética? Sí, quizás. Y esta vida está llena de contradicciones. Pero creo que hay un mal mayor, o lo hubo, ¿no? En ese momento. Ahora, con el conflicto que viene a Estados Unidos, vamos a ver. En el libro, de hecho, hablas de dos guerras justas, de Birmania y Ucrania, ¿no? Sí, ¿Por qué? Así es. Porque, mira, Ucrania es una sociedad que ha sido invadida por un vecino bélico mucho mayor, que todos sabemos ocurrió en pleno luz de día delante de los ojos del mundo. Más allá de las lecturas de la historia, vimos como un ejército grande empezó a amedrentar y luego a tirar bombas y a matar gente, a arruinar ciudades y pueblos en Ucrania. ¿No? Queda claro cuál es el país agresor. Y en el caso de Birmania tenemos una clase militar que a través de 60 años en el poder se ha vuelto como una élite desenajenada de su propio pueblo. Vive a expensas casi como un vampiro en su castillo de los pueblos locales, ¿no? Chupando su sangre. Es una cosa espantosa que ha sucedido en varias enconadas anteriores y ahora es a todo dar, ¿no? Bombardean pueblos llenos de civiles, matan gente. Es un pueblo que se ha levantado en contra de una soldadesca brutal y con razón. Vamos a ver cómo termina, pero no tengo ninguna duda que sea una guerra justa y que la ucraniana también lo es. Con muchos de los demás es difícil escoger bando. Por ejemplo, cuando uno habla de la guerra en Sudán, total, el RS, ¿no? La fuerza rápida parece peor, pero las fuerzas del ex-estado también han cometido atrocidades y lo siguen cometiendo. Entonces, no es fácil. Bueno, se puede hablar de otras, ¿no? Sí, de hecho vamos a hablar ahora de una de las guerras que marcan hoy el mundo y la geopolítica internacional. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Хочу сьогодні особливо подякувати усім нашим воїнам. А во-вторых, мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины. It's an honor to have the president of Ukraine with us. We've had a lot of good discussions, a lot of good talks. I think that we had very good conversation with President Trump. Very good. And when we talk about security, we're talking about the security not just of Ukraine, we're talking about the security of Europe. But we had an extremely productive meeting. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Bueno, ya habéis reconocido las voces de la guerra de Ucrania, Vladimir Putin, Volodymyr Zelensky y desde enero de 2025 Donald Trump y los europeos. Bueno, Donald Trump dijo que si llegaba a la Casa Blanca acabaría con la guerra de Ucrania en solo 24 horas, pero ahora se ha dado cuenta que no era tan fácil como pensaba. ¿Qué futuro veis para Ucrania? ¿Puede negociar una salida justa?
Patricia? No lo va a determinar, desgraciadamente, el pueblo ucraniano, y desgraciadamente tampoco está jugando un papel importante la Unión Europea, porque la vuelta a la presidencia estadounidense de Donald Trump, si algo ha demostrado, es el papel irrisorio y de sometimiento en el que ha caído la Unión Europea, ¿no? Está jugando un papel mucho más digno, por ejemplo, Lula da Silva y algunos de los miembros de los BRICS. No lo va a resolver Zelensky ni el pueblo ucraniano, y si lo resuelve probablemente va a ser el autócrata Vladimir Putin. Ni siquiera Donald Trump parece que tenga un papel decisorio en este sentido, cuando al principio sí que lo tenía, ¿no? Con lo cual es aterrador, porque está la comunidad internacional, quienes supuestamente deberían de proteger a Ucrania y el derecho a la soberanía de Ucrania, que es la Unión Europea y Estados Unidos, están dejando que sea sometido por Putin, por Rusia, como si no se estuviera jugando mucho más que el futuro de Ucrania, ¿no? Así que yo no me atrevería jamás a hacer previsiones, pero sí que me parece que demuestra muy bien la crisis democrática del sistema de la comunidad internacional. Decías que Trump no será el que decida un poco cuál es el rumbo de la guerra, pero sí que desde la cumbre de Alaska hemos visto que de alguna manera ha rehabilitado a Putin como un actor internacional, ¿no? Porque antes estaba, aislado para una parte de Occidente, sobre todo también para Estados Unidos, que apoyaba a Ucrania, y que ahora esa figura de Putin ha vuelto a resurgir, ¿no? Sí, así es. O sea, volvió a confirmar o, a ahondar un poco el bichito de duda que uno tiene sobre Trump y Putin, ¿no? Que está ahí desde hace una década. ¿Qué es lo que tiene Putin con Trump? ¿Qué es lo que tiene Trump con Putin? ¿Por qué lo rehabilitó así? ¿Por qué lo trató así? Y habiendo hecho su promesa de terminar la guerra en un día, ¿por qué humilló a Zelensky cuando llegó a Washington? ¿Por qué trató con bonhomie a Putin cuando llegó a Alaska? ¿Y por qué se ha quedado con la boca cerrada ante los desmanes últimos de Putin, incluyendo ataques a ciudades que han matado decenas y decenas de civiles, adrede, ¿no? Y ahora último, en la última semana, 3 incursiones al espacio aéreo de OTAN. Mira, yo tengo la certeza, o sea, uno tampoco es adivino, pero si Estados Unidos dijera mañana, olvídate, forget everything, Ucrania ya es miembro de la OTAN, ya, y los países europeos lo apoyasen, Putin estaría en aprietos. Es esa división y duda abierta, endeble por parte de Occidente con Ucrania y OTAN ante la amenaza bélica de Putin, que ya lo está ejerciendo y que ha permitido esta guerra y que siga. Si de pronto lo hicieron, ya, esto es ya. Estamos armándolo. Estamos mandando inclusive cazabombarderos. Hay hombres de inteligencia de Occidente ahí hasta escogiendo dianas dentro de Rusia y en la parte ocupada de Ucrania. ¿Qué más da? ¿Qué más da si ya lo haces parte de la OTAN? Total, ¿cuál es el lío? ¿Qué va a hacer Putin? ¿Empezar la Tercera Guerra Mundial? Es más capaz de empezar la Tercera Guerra Mundial si no se hace frente con él. El hombre solo entiende la fuerza. Es lo que ejercita él. Y él no cree en la espina dorsal de Europa. Tiene un desdén absoluto para Europa. Y esas democracias endebles en donde él puede jugar como un zorro entre pollos, ¿me entiendes? Es lo que él considera que es. Esto es un gallinero y él es el zorro. Estos días, ¿no? Hemos visto con esa incursión de drones en Polonia, que es una especie de test, ¿no? De hasta dónde de calibrar un poco la unión de los miembros de la Unión Europea, de la OTAN, cuál es su fuerza real, ¿no? Es un poco por ahí van los tiros. Entiendo que sí, pero es que además no ha sido solamente Polonia, ¿no? Sino también Estonia y Rumanía. A mí me parece un escenario aterrador.
Y ahí no soy tan echada para adelante como John Lee. La incorporación a la OTAN, creo que en un momento en el que no sabemos realmente cuáles son las intenciones de Putin, a mí me aterra. Me aterra estas incursiones aéreas, me aterra no confiar tampoco en quienes están al otro lado, en el sentido de que tampoco hay una postura común ni un consenso sobre cuál es la respuesta. Y no sé si se están haciendo, creo efectivamente que no es que se pueda dialogar y llegar a un consenso con Vladimir Putin. Creo que la diplomacia no basta en este sentido. Creo que, por supuesto, sí que apoyo que la Unión Europea tiene que tener una autonomía en términos de defensa, pero independiente de Estados Unidos, no lo que se ha acordado, que era un plan de autonomía que al final es para comprarle más armas a Estados Unidos y para ser más dependiente de la OTAN y de sus bases, ¿no? Pero sí que nos encontramos en un momento de alto voltaje, ¿no? Y que ni siquiera los grandes analistas sobre el papel de Rusia en este momento se atreven a analizar o a concluir cuál es el papel de estas provocaciones. Patricia, tú has estado en la guerra de Ucrania y antes estábamos hablando de una de esas historias que has cubierto, que el negocio de los vientres de alquiler en medio del conflicto, ¿no? Esas historias que decíamos más alejadas de lo que es la guerra como tal en las trincheras. ¿Por qué es necesario salirse un poco de ese foco, añadir, por ejemplo, la perspectiva de género también en conflictos? Bueno, primero porque es una oportunidad. Si de repente empieza la invasión rusa, estás en Kiev y tienes la oportunidad de ver a unos bebés, ¿no?, que te muestran como una forma de azuzar la solidaridad internacional, de miren, ¿no?, si estos bebecitos que se quedan aquí, que son de sus ciudadanos, los pueden matar, pues de repente dices, ostras, es que aquí tienes una historia que es toda la industria que se ha montado para surtir a los países europeos de bebés a bajo coste, ¿no? Y ahí puedes analizar todo el sistema económico que lo hacía posible, que tiene que ver con una sociedad en la que había un alto nivel de corrupción, de falta de transparencia y de impunidad, porque se había convertido en un laboratorio de aquello que aquí estaba un poquito más regulado, que cómo se podía desarrollar en lugares donde todavía no se había puesto límites. Pasaba con las monedas, ¿no?, con las bitcoins también. Había una gran industria de bitcoins porque ahí no hay control sobre esa industria. Entonces, ese fue el punto de partida. Lo que pasa es que después lo he seguido todos estos años porque un conflicto que se alarga en el tiempo también necesitas entender a su sociedad, aparte de que ya me interesaba por la parte, ¿no?, de los países que compran a esos bebés. Y a través de analizar y de investigar esas clínicas podía entender cuáles eran los lazos entre los oligarcas, que también los hay en Ucrania, y la clase política, también como la fiscalía, por ejemplo, que intentó poner coto a esto porque claramente es una violación de derechos fundamentales para las mujeres que lo gestan, pues habían sido despedidos, ¿no?, sin ningún tipo de... y apartados como funcionarios que son de su carrera. Toda esa impunidad, ¿no?, que da y que se acrecienta en un contexto de guerra, pues también es importante que lo conozcamos, sobre todo si además queremos que sea un país de la Unión Europea, ¿no?, que tiene que hacer todo un proceso de construcción de un sistema democrático que cumpla con los estándares que se ha alcanzado en la Unión. No sé cuál ha sido tu experiencia en Ucrania, en este caso en el conflicto, pero cada vez estamos viendo que hay más conflictos y tú dices en el libro que hay cada vez más agujeros negros informativos, ¿no? ¿Cuál es la importancia que veis de ir y contar lo que sucede sobre el terreno? A mí este es uno de los temas que más me preocupa ahora mismo, ¿no?, en términos de información internacional y de derecho a la información. Es cada vez los actores armados y los gobiernos de los países en conflicto ponen más trabas para el acceso a su territorio, porque ya no penaliza en la comunidad internacional, en las opiniones públicas, el hecho de que no des acceso. Entonces, ¿para qué van a permitir que documente sus crímenes, ¿no? Y lo que vemos como consecuencia, por una parte, es que cada vez es más caro, porque aquellos que te pueden dar acceso se aprovechan más, ¿no?, con lo cual solamente las grandes cabeceras y los grandes medios pueden hacer esas coberturas, y a veces ni siquiera, porque ya no es una cuestión de dinero. Y por otra, cada vez la ciudadanía en general vamos a estar más desinformados de lo que ocurre en muchísimos lugares. Si a esto le sumamos el nuevo factor que han incorporado las tecnologías bélicas, es decir, los drones,
y cada vez más las armas semiautónomas y autónomas, ¿no? Los robots asesinos, que durante años se intentó poner coto y no lo lograron, ¿no? Las Naciones Unidas, ni lo quería Rusia, ni Estados Unidos, ni China, ni Israel, que son los grandes productores. Cada vez acceder a los lugares en conflicto es más inseguro, porque ya no es solamente el riesgo que acarrea estar en esos lugares, sino que tienes una tecnología puntera viéndote y dispuesta a matarte en cualquier segundo. Así que creo que, por ejemplo, la información desde el frente cada vez va a ser más escasa, cada vez nos va a llegar más mediada a través del ejército. Ahora hay un documental de PBS que van a estrenar sobre una de las batallas más importantes de Ucrania, y la mayor parte de las imágenes que vemos, aunque se pone mucho peso en su director, son grabadas por los propios soldados, porque ni el ejército ucraniano está dando acceso, y además en determinados sitios eran tan peligrosos que tampoco se metían periodistas, ¿no? Así que nos encontramos, en una externalización del acceso a la información, que al final cada uno tiene sus intereses, ¿no? Todos los actores. Y yo creo mucho en el papel de los periodistas locales, pero también reivindico mucho el papel de la mirada extranjera, ¿no? Del periodista que llega y que ve cosas que cuando estás habituado a ese lugar dejas de ver. Sí, tienes razón. Claro, y esto viene con la mano de la mano con, por ejemplo, la presión política sobre los medios tradicionales. Lo estamos viendo de manera galopante en Estados Unidos, ¿no? Que como los canales de televisión se están cediendo ante Trump, el asedio, los despidos, inclusive de cómicos, humoristas, ¿no? Está prohibido el humor. Sí. No, entonces la ola de persecución es muy grande. Si ya se había dado, digamos, casi de forma no natural, pero quizás lógico, teniendo estos en la mano cada persona, primero con el periodismo ciudadano, se decía, ¿no? Luego la trolería, y luego el monopolio y la compra de estas plataformas, las nuevas plazas públicas por gente como Musk, en que tiene 180 millones de seguidores, y el Washington Post, ¿cuánto? Y el Washington Post lo compra otro magnate y empieza a despedir a la gente contestataria porque él tiene negocios con Trump. En fin, y así estamos viendo un poco el cierre del espacio público de comunicaciones para lo que es una prensa independiente, de voz crítica, de ojo crítico, y ni hablar en el terreno de la batalla. Ellos hacen lo que quieren. Si los soldados o los hacedores de las guerras tienen las formas de filmar y hacer su propia propaganda, ¿para qué quieren un intruso, un contestatario de por medio? Y junto con el vilipendio a que nos han dado, que el fake news, que somos enemigos del pueblo, que no sé qué, que no sé cuánto, se ha hecho muy peligroso ser periodista. Primero lo era, y lo comentamos siempre, en Brasil, en Venezuela, en México, en otros lugares, pero ahora lo es ya cada vez más en todas partes, incluyendo en Estados Unidos. Entonces, ¿y quién habría pensado que provendría desde la Casa Blanca misma, ¿no? Pero así es. Entonces, tenemos que ser más innovativos, tenemos que ser un poco guerrilleros con esto, de ver cómo hacemos para seguir comunicándonos y no perdiendo audiencia, o rescatando lo que hemos perdido de audiencia. Hay una cosa sobre lo que cuenta John Lee, que para mí es otro desafío, y es cómo contar cómo se desmoronan las democracias y cómo entramos en estados autocráticos, como se está viviendo en Estados Unidos, ¿no? Además, están en guerra, ¿no? Desde la Casa Blanca contra el libre pensamiento, contra la academia, contra todo lo que significan los pilares de los sistemas democráticos y de la inteligencia, ¿no? Y a mí me impactó mucho una frase de la película de Lee Miller, que la película no es buena, pero hay un momento en el que cuando cuenta cómo vino el nazismo, ¿no? Cómo llega, y ella dice, llegó muy lento, como que había muchas señales, y al mismo tiempo llegó de un día para otro, ¿no? Y esto es lo que llevamos viendo la última década, ¿no? Y no somos capaces de contarlo más allá de relatos de alguna manera parcelados, ¿no? Pues contamos el auge de la ultraderecha y
ahí, ¿no? Los votantes, ¿no? ¿Cuáles son sus causas para votar a estos locos, ¿no? Malvados, ¿no? Las causas de los fracasos de la democracia, socialdemocracia. Pero no hemos sido capaces de entre todos hacer el cuadro completo. Entonces ya han llegado, ¿no? Llevamos 10 años en alerta y algunos decían que de alguna manera estábamos haciendo la profecía autocumplida y era como, no, es que las señales están en todas partes y ahora ya están aquí. Y ahora, ¿cómo contamos? Porque ya no vale hacer el diagnóstico. Quiero decir, el diagnóstico sobre cómo hemos llegado hasta aquí llevamos haciéndolo mucho tiempo. ¿Cómo contamos que ya estamos sumidos en el crecimiento, bueno, en la construcción de otra cosa que no tiene que ver con regímenes democráticos? Y ahí, de nuevo, tenemos que ser muy creativos porque está claro que nuestras largas crónicas y nuestros sesudos libros no están consiguiendo llegar a la mayor parte de la ciudadanía ni hacerlo lo suficientemente interesante para que entiendan el riesgo al que estamos todos enfrentándonos, ¿no? De hecho, en el libro, tú, Patricia, hablas, y tú también, sobre el silencio de las mayorías, ¿no? De los intelectuales como otro factor más que está contribuyendo a esto, ¿no? Así es. Y si no me recuerdo, el libro se termina con una sugerencia de Patricia de decir, volvemos a la gran barraca. Pues sí, efectivamente, es algo que también, sin saber exactamente cómo implementarlo, es una intuición que he tenido hace un tiempo de que tenemos que salir justamente de nuestra academia propia, de la élite, inclusive del New Yorker. O sea, está bien que escribo uno para una revista prestigiosa y tiene influencia dentro de una élite, y a lo mejor transciende un poquito más allá cuando hay noticias, qué sé yo, o en los medios acá, tu Patricia, qué sé yo. Pero no es suficiente, no es suficiente. Entonces, desde hace un tiempo para acá, he estado diciendo a la gente, tenemos que ir a la calle, tenemos que hacer como los políticos, tenemos que ir a hablar con la gente, y no solamente en los universitarios o a los colegas periodistas, a los interesados en temas del momento, ¿no? Que suelen venir a la Caixa o al Centro de Cultura tal o no sé qué, sino que tenemos que hablar con los bomberos, a los granjeros, a la policía, a toda esa masa de gente que uno intuye tienden a creer y convertirse en los discípulos de estos nuevos autoritarios. He escogido algunas profesiones, perdonan los que no son, perdóname a los bomberos progresistas, pero bueno, sabes, y sabes una cosa, yo me imaginaba hacer mítines, o sea, de alguna forma u otra. Es más, me encontré un poco arengando inclusive ex gente del Departamento de Estado que tienen la misma inquietud, que han perdido contacto con la gran masa norteamericana. Andan, tú que fuiste embajador y tal, sientes que lo que está pasando en Estados Unidos es lo que vistes cuando Putin tomó el poder en Rusia o cuando Mugabe en Zimbabue. Me lo han dicho. No tienes, o sea, ¿de qué estado vienes? Ajá. De Ohio. ¿Y acaso no tienes una hermana, una tía, una prima ahí que te aglomera gente? A lo que iba era que hay que ir on the road. Uh-huh. Así como los políticos. Y sabes una cosa, el otro día cuando asesinaron a Charlie Kirk, yo dije, wow, es básicamente el mismo escenario que yo concebía. No necesariamente en una universidad, pero bueno, él tenía 2,000 personas mirándole, ojalá uno tuviera. Pero ya me di cuenta que lo que yo proponía mentalmente, quizás ya pasó el momento. Porque al menos en Estados Unidos. Porque eso es un pueblo armado, ¿no? Y lo inverosímil que un tipo que no tenía ideología propia quizás haya matado a Charlie Kirk, que era un racista y mucho más. Pero ¿qué pasaría que en un meeting con un progresista o con alguien pregonando amplitud y tolerancia en Estados Unidos? Es muy posible que saldrían más asesinos en ese pueblo. Yo no digo que en España ni Francia, pero bueno, estamos en un momento difícil, muy crítico, y no sé si ya la gran barraca es posible.
en Estados Unidos. Quizás lo sea, pero yo creo que el momento para eso era, no sé, hace 2, 3, 4 años, hace 5 años, hace 6 o 8 años. Yo creo que se perdió el momento para eso, porque ya hay una atmósfera de violencia. Lo que va a pasar ahora es que, pasado ese momento, quienes lo van a hacer va a ser como nuestros compañeros y compañeras de México, como decías, de Colombia y demás, que sabían que cuando hacían eso, ¿no?, o hacían periodismo realmente independiente, a lo que se arriesgaban era a ser asesinados. Quiero decir, desgraciadamente, el libre pensamiento y la rebeldía ahora ya va a ser muy perseguida. Y esto no es ser apocalíptico, sino ser realistas. Por eso creo que es tan importante que ya estemos pensando en esos escenarios y también estemos recordando. Quiero decir, en España tenemos la memoria democrática de cómo fue el trabajo en la clandestinidad, ¿no? Eso debería de ser... En realidad eso está ahí, porque por ejemplo al principio de la invasión de Ucrania una de las crónicas era esos conocimientos ancestrales que tenemos, que de repente no sabes que tenías, pero estás en riesgo y hay un montón, ¿no?, de cosas que haces que dices, pero ¿cómo sabía yo que tenía que llenar la bañera de agua? ¿No? Todo eso. Pero afortunadamente no hemos nacido ahora de la nada, sino que están la gente de todas las dictaduras previas que bueno, construyeron democracia desde la clandestinidad. Y creo que ahora es mucho más complicado por todo el tema del control tecnológico y de la vigilancia, que es aterrador. Pero vamos a tener que buscar fórmulas. Si hablamos de bloqueos informativos, de dificultades en nuestra profesión, creo que tenemos que hablar de Gaza. Vamos allá. אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה. לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. كثير الوضع صعب عندنا مأساوي للغاية، لا في علاج، لا في دواء، لا في أمان. قاعد لا أكل ولا شرب ولا شيء ولا We can bring back every single hostage. There is a proposal that can be implemented tomorrow, but Netanyahu is dragging us back into pointless war. Of course we condemn Hamas' attack. Of course we demand the release of the hostages. Be in no doubt that this is irrefutable testimony. It is a famine, the Gaza famine. It is a famine that we could have prevented. Una comisión independiente de la ONU acaba de publicar un informe muy detallado en el que dice claramente, por primera vez, que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza. ¿Lo habéis leído? ¿Qué pensáis sobre él? No lo he leído, pero he leído muchos comentarios de ese índole hace un rato ya, ¿no? No es la primera organización que lo asevera. Bueno, hemos tenido esa conversación desde hace meses, Patricia y yo. Yo por lo menos he sido renuente en decir que es un genocidio a partir de una duda que tengo de la utilidad de decirlo y agregar un término tan lapidario y explosivo sobre un terreno ya bastante, digamos, polarizado, ¿no? Con un grupo de gente que se crean un poco los dueños de esa etiqueta, ¿no? Estoy hablando de los israelíes. Cuando lo que sí creo que es que ha habido muchos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos quizás cada día de esta guerra. Y la mayoría de Israel en contra del pueblo palestino. Y entonces yo creo que un poco el duelo, el debate de la semántica en torno a este término nos aparte del terreno útil de mirar minuciosamente en cada caso, cada atrocidad que se ocurre, ¿no? Hace un par de semanas yo no había hablado en público sobre lo de Gaza, pero cuando mataron al muchacho Anas de Al Jazeera, me llamaron de la BBC para ver si yo quería hablar y decidí que sí hablaba. Fue interesante ese día porque tan pronto hablé en la BBC a la 1 de la tarde y me empezaron a llamar todos los demás de BBC, de Gales, de Escocia y también el matutino. Y entendí que me estaban llamando porque
los comentaristas que me hablaban, los que me hacían las preguntas, no sentían en la misma libertad de opinar. En este caso fue a partir del asesinato dirigido a un periodista. Y lo que me sacó de quicio y me hizo furioso era el desdén que había demostrado Israel. Los que lo habían matado reivindicaban su asesinato. Y de los otros 5 personas que andaban con él, ¿acaso eran terroristas también? Nunca dijeron. Y entonces aproveché ese momento para decir más. Algo que ya me había molestado desde más que molestado, indignado hace tiempo, de que nos habían estado, habíamos estado aprendiendo de que los tiradores de misiles o drones o tanques de Israel tienen una cuota aceptable, aparentemente, de acuerdo a quién era su blanco en tal edificio. Si había un tipo de Hamas ahí, ya valían 45 civiles en el mismo edificio. O sea, ¿cuántas veces habíamos presenciado eso y habíamos escuchado eso? Sí, habían 16, habían 45, pero había un terrorista ahí. Nunca, claro, demostraron la evidencia de eso porque quedaron en escombro esos edificios con la gente adentro, pero finalmente lo hicieron con un colega que yo no conocía. Pero ¿y los otros 5 con él qué? ¿Desde cuándo es permitido en una guerra que tú matas a inocentes al lado de tu blanco, ¿no? De tu adversario? Y esto es algo que han hecho no solamente decenas y centenares de veces, sino miles de veces, sino decenas de miles de veces. Y es inaceptable. Y aproveché ese día para decirlo. Y bueno, ya, o sea, igual lo del término genocidio, yo, o sea, discrepo. O sea, mucha gente, incluyendo Patricia, consideran que es un genocidio. Está bien que ellos lo digan. No considero que se compara con los genocidios que uno conoce, el de la Segunda Guerra Mundial de los judíos, o inclusive el de Ruanda en el año 94. Sí, es horripilante, sí, es una pulverización del pueblo palestino. Y acepto, hay voces desde la derecha y bueno, los que están en el poder en Israel que manifiestan sentimientos genocidas. Han hablado de ellos como cucarachas, los han objetivizado de esa forma. Algunos inclusive han dicho que hay que arrasar con ese pueblo e inclusive sospechamos que quieren arrasar con Gaza. Yo no diría probablemente con todos los palestinos en Gaza, pero ciertamente su remoción a partir de ahí y la destrucción de su pueblo, de la infraestructura, lo estamos viendo. 60,000 palestinos muertos es simplemente inaceptable. Y el hecho de que está sucediendo en plena luz de día en el año 2025 y desde hace casi 2 años es repugnante. Es repugnante. No sé en qué se va a terminar esto. No creo que ayuda a la imagen del israelí en el mundo, para nada. Creo que el porvenir de ese pueblo queda más en jaque hoy en día debido a la conducta de sus soldados que antes. Bueno, es el horror mismo, ¿no? Es una pesadilla. Pero claro, para mí esta cosa del genocidio es quizás lo sea y lo será, pero y será visto así. Pero yo soy renuente con esos términos tan absolutistas. Bueno, es parte de nuestro debate. Yo sí creo que es un genocidio. Creo que además, después de el informe, ¿no?, de la relatora especial Francesca Albanese, ya en febrero de 2024, cuando recogió, ¿no?, cómo se cumplían los 5 principios, ¿no?, que es como está arreglado en el derecho internacional, que no habla de números, sino de cuál es el objetivo de esos ataques, de la destrucción total o parcial de un pueblo. Y una vez que además, ¿no?, la organización de expertos y expertas más importante del mundo, que muchos son judíos,
también ha dicho que hay un consenso sobre que es un genocidio, y las Naciones Unidas. Pero más allá del genocidio, que yo creo que en general hay un consenso, creo que Gaza define nuestra era, lo que se está permitiendo que ocurra en Gaza, porque Israel no es un país más, no porque lo que ocurra en Gaza sea peor que, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Sudán, sino porque quien lo está haciendo es un aliado preferencial, protegido y creado por Occidente, por Estados Unidos y por la Unión Europea, y que nada de lo que está haciendo ahora hubiese sido posible o sería posible sin la complicidad que durante décadas y la impunidad que durante décadas le ha brindado Estados Unidos y la Unión Europea en cuanto a la ocupación, al régimen de apartheid, a la segregación, al expolio, a la deshumanización del pueblo palestino y a las recurrentes masacres con las que ha hecho limpiezas étnicas en la Franja de Gaza cada 3-4 años, 3.000, 4.000, ¿no? Y volvían a tener que reconstruirlo. Con lo cual, lo que nos encontramos ahora es resultado de una política exterior que hemos financiado con nuestros impuestos y que han dictado durante décadas nuestros representantes públicos, con lo cual ese genocidio somos cómplices, ¿no? Y todo el derecho internacional que construimos tras la Segunda Guerra Mundial para frenar un poco la barbarie, para frenar lo que consigue, lo que crea la impunidad y el poder, ¿no?, del que hablaba John Lee, se está desmoronando porque vemos que solamente aplica cuando es a quienes consideramos que son nuestros iguales, con lo cual también ha evidenciado el supremacismo blanco que sigue marcando nuestras relaciones internacionales. Y luego, sobre lo que decía John Lee, ¿no?, sobre no solamente es lo que está haciendo el ejército, no es solamente lo que está haciendo la ultraderecha israelí, no es solamente lo que están haciendo los medios de comunicación israelíes mayoritariamente, que no han mostrado una sola víctima, ¿no?, de la Franja de Gaza porque son subhumanos y por tanto no lo merecen, ¿no? Está bien que se maten a niños que son potenciales terroristas y donde medios como 972 o Haaretz son gente que está muy amenazada porque hay una mayoría de la sociedad que ha sido adoctrinada en el odio, en el racismo y en justificar el exterminio del otro. Y eso va a ser lo complicado, porque hasta ahora pensábamos que, bueno, pues que había cierta connivencia por parte de la sociedad israelí con eso, con la ocupación, con el régimen de apartheid, pero este nivel de crueldad, este nivel de fundamentalismo, ¿no?, de querer exterminar no solamente a Nas, es decir, a más de 260 periodistas, a miles de trabajadores humanitarios, a arrasar con todo lo que podía permitir, ¿no?, volver a crear una sociedad como los colegios, las universidades. Que todo eso se justifique significa que es una sociedad, para mí es como una secta, ¿no? Y además cuando voy ahí me doy cuenta, es decir, los mecanismos de adoctrinamiento para el odio al otro son los que se aplican en una secta. Recuperar a esa sociedad, más allá de que sea o no posible, ¿no?, que permanezca en el territorio, me parece complicadísimo. Es decir, tendríamos que aplicar procesos de desradicalización como los que se intentan en Francia con los presos de ISIS. Y sabemos que tienen una eficacia muy difícil porque tú tienes que sacar a esas personas de su contexto que les refuerzan en esas ideas, ¿no? Entonces, de nuevo, desde el punto de vista periodístico, además de la parte de cómo define nuestra era y cómo estamos todos mucho más inseguros en el momento en el que se ha acabado con cierto consenso que luego se aplicaba o no. Quiero decir que el derecho internacional se violaba continuamente dependiendo de nuestros intereses, pero no se pisoteaba, no se escupía sobre él, no se vanagloriaban cuando boicoteaban en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la petición de un alto el fuego, ¿no? Contar eso periodísticamente me parece nuestro deber, pero contar qué hacemos con una sociedad como la israelí me parece importantísimo porque es lo que estamos viendo en nuestras sociedades. Ese odio al otro, que en nuestro caso son las personas migrantes, son los que piensan diferente y demás, nos aboca a que justifiquemos su exterminio. Entonces esto va mucho más allá de Gaza, va mucho más allá de Israel y aunque solamente fuese allí, sería crucial que fuese nuestra prioridad periodística. Os voy a abrir ahora o proponer otro debate de actualidad en torno a Gaza.
estas últimas semanas hemos visto como las protestas, ¿no?, en la Vuelta Ciclista a España, o cómo algunos países se niegan a participar en Eurovisión o en otros eventos. ¿Son la cultura o el deporte espacios con más margen de maniobra que, por ejemplo, la ONU? Buena pregunta. No sé qué margen de maniobra ya le queda a la ONU, ¿no? ¿Qué guerra o atrocidad ha impedido en los últimos 30 años la ONU? Ninguno. La ONU ha dejado de ser una fuerza disuasora del conflicto, lamentablemente. Hay toda una historia sobre eso y quizás no es un pecado propio, sino de los intereses que lo gobiernan, el Consejo de Seguridad, los países fuertes que lo tienen maniatado, ¿no? En todo caso, mira, yo soy un poco abierto en cuanto a que si hay que utilizar la cultura o el deporte para la política. ¿Por qué no? O sea, yo me acuerdo cuando Carter, creo que fue, no mandó Estados Unidos a la Olimpiada del año 80 en protesta a la invasión soviética a Afganistán. Y claro, la gente deportista, por supuesto, quedaron. Les fue mal, ¿no? O sea, para un atleta terrible, no poder ir a la máxima contienda del deporte, sí. A la misma vez marcó un paso, ¿no? Yo soy medio como que 50-50, no lo tengo. Yo creo que vale la pena un debate abierto en torno a eso. Un poquito como el término genocidio, ¿no? Yo sé que es una cosa canonizada para algunos expertos. Y yo creo que con estos temas no han de ser vacas sagradas y que me convencen, que lo debatimos, que siempre refrescamos y nos actualizamos en torno a estas cosas. Es bueno. Yo soy de oídos abiertos. O sea, todo es política, ¿no? O sea, todo es política. Y si no lo fuera, o sea, digamos que el ciclismo de alguna manera se mantuviera pulcro, es solo ciclismo. Nosotros solo montamos bicicleta. Nosotros somos, ovejitas de Dios y del ciclismo. ¿Acaso es creíble eso? En un momento en que Arabia Saudita se está tragando varios de los deportes y jalándolos para allá a base de dinero. Dime un deporte donde no corre un dinero muy grande y a veces sucio, que el fútbol, que el golf, que el box, que no sé qué, que no sé cuánto. Dime cuál de los deportes es un símbolo de la pulcritud. El remo, a lo mejor. No sé. La natación sincronizada. Ojalá que quede algún reducto romántico. Pero es que el romanticismo es que esté la política atravesándolo. Quiero decir, porque la política pueden ser valores, ¿no?, éticos, o puede ser la política del miedo, puede ser un dinero. Pero no me parece que el vaciado de sentido sea más romántico. Y creo que el deporte, que cualquier expresión humana, cuando está cargada de buenas intenciones, que luego se verá en qué se transforma eso, es mucho más valioso, ¿no? Más pleno para el deportista, para quien sea. Today I signed an executive order to launch the first ever self-deportation program for illegal aliens. Ahora se viene la motosierra profunda. Nos hemos acostumbrado a pensar al Estado Nacional como una niñera que se tiene que hacer cargo de todo. Quel serait le sort d'un gouvernement de gauche? Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana. The golden age of America begins right now. El auge de la extrema derecha y los autoritarismos como el de Trump en Estados Unidos, Milei en Argentina, Le Pen en Francia o Meloni en Italia es otro de los grandes temas que sobrevuelan esta edición del Voces. John Lee, dices que ya no podemos ser imparciales, que tenemos que ser militantes para sobrevivir.
Sí, o sea, no podemos quedarnos de brazos caídos delante de líderes como Trump que a nuestras caras nos llaman enemigos del pueblo. Es decir, el hecho de que el cuerpo de prensa entera de la Casa Blanca no se levantó y marchó desde la Casa Blanca airadamente en protesta a esos insultos de Trump en su primer mandato, nos ha llevado a esto, en parte, ¿no? Yo creo que el acomodamiento al poder por parte de los periodistas más allegados a los palacios, el aceptar los insultos a cambio de que nosotros nos colamos, o sea, perder el acceso, todo eso, nos ha llevado a una situación en que gente como Trump se sienten que pueden campar a sus anchas delante de todos y bajar el nivel del discurso político y público a niveles inaceptables. El verbo es bajísimo hoy en día en el discurso público. Se ha vuelto cada vez más violento en eco a él. O sea, comenzando con sus mítines políticas, empezaron las agresiones en contra de periodistas, incluyendo en Estados Unidos, primero con escupitajes y luego con piñazos y no sé qué, y luego con el verbo de él utilizando la casa presidencial para hacerlo, ha marginado y ha vilipendiado a la prensa de una forma inconcebible. Hoy en día estamos viendo los resultados. Nosotros tenemos que ser militantes a favor de nuestra propia supervivencia. ¿Quién más lo va a hacer sino nosotros mismos? Por eso digo que no podemos quedar en nuestra esquina. Yo no me puedo quedar simplemente escribiendo para The New Yorker. Tengo obligadamente de oxigenar, de ventilar lo que yo siento. Tengo que defender mi profesión, lo que yo hago y lo que hacen mis colegas. No sé a dónde va eso. Y yo hago una distinción entre mi postura política de militancia a favor del periodismo como un derecho y una forma de vivir, y lo separo de lo que yo hago. Es decir, yo hago una crónica del Congo o de, no sé, Israel o de Ucrania, no importa. Soy tan flegmático como siempre, porque trabajo para The New Yorker, pero en mi intervención pública, ojalá me salga la gran barraca. Es decir, ojalá puedo hablar sin pelos en la lengua. Y yo considero que cada vez es más importante. Necesito hacer que la gente crean en mí y crean en mis colegas. Si no, nos vamos como el pájaro Dodó, que ya se extinguió hace un par de siglos, ¿no? Estamos en el borde de la extinción aquí. Si fuéramos un animal, estaríamos en la lista crítica. Pese a todo, pese a este auge de la extrema derecha y de los radicalismos, Patricia, tú recuerdas en el libro que nunca hemos tenido, ¿no?, tantos derechos reconocidos en muchísimos sitios, y que también hay que ver y contar esa parte, ¿no? No por conformismo, sino porque llegar a conquistarlos ha necesitado de mucha gente que se jugaba la vida, que era considerada ilusas, utópicas, ingenuas, ¿no? Entonces es una forma de hacer pedagogía de la rebeldía, ¿no? De realmente todo lo bueno que se ha construido ha sido gracias a gente que se salía del carril, y que encontrabas además el goce, ¿no?, en juntarse con otra gente para construir esos derechos y también para valorarlos y prestar la batalla, dar la batalla para que no nos lo arrebaten, porque está claro que esa ola reaccionaria global, ¿no?, de los líderes que estamos hablando, están muy organizados y están ganando mucho poder por reacción a esos derechos. Es decir, uno de los grandes motores para esa ultraderecha es que odian el feminismo, ¿no?, porque odian el avance en derechos de las mujeres. El colectivo LGTBIQ+ está en su objetivo para acabar con ellos y que vuelvan a tener que esconderse. Las personas racializadas, inmigrantes, es otro de, ¿no? Todos esos derechos que nos hemos dado contra la desigualdad, contra el racismo y demás, son los que ellos alientan para tomar el poder. Entonces, por tanto, analicemos que nunca hemos estado en un mejor momento, la mayor parte de la población, que donde no tienen esos derechos, pensemos en las mujeres de Irán o de Afganistán, luchan
en el margen de, ¿no?, que tienen, que es muy estrecho, porque saben que en otros sitios también éramos animales de compañía y se consiguió. Es decir, si tú no tienes horizonte de la perspectiva de que algo es posible, es muy difícil imaginarte que puedes avanzar hacia ahí. Pero cuando eso se ha conseguido, es una forma también de decir, bueno, a lo mejor retrocedemos un poco, ojalá poquito, pero que no va a ser fácil, que no pensemos que esto se consiguió por un fenómeno natural, ¿no? No nos lo regalaron. Pues si os parece, con esta reflexión avanzamos hacia la última sección ya, que es una batería de preguntas que vienen directamente del público. Si te ha gustado este episodio, recuerda que puedes escuchar y ver todos nuestros podcasts en el canal de YouTube de 5W o escucharnos a través de Spotify, iVoox y Apple Music. En Larga Distancia, como decía, no queremos que esta conversación se quede solo entre nosotros. Por eso, hace unas semanas propusimos a la gente que nos sigue en Instagram que nos enviara sus preguntas. Algunas ya las hemos contestado, como las de Laura MB, que quiere saber cómo contar lo que está pasando en Gaza para que la sociedad entienda qué es genocidio. Otra de las preguntas que hemos recibido nos la manda Max Cebri. Pregunta si es posible llegar al corazón de las personas que hacen la guerra y la perpetran. ¿Quién quiere contestar? Llegar al corazón. A través de los años, me he topado con alguna gente que habían sido o bien guerrilleros, combatientes o soldados, y inesperadamente me han dicho, no estoy hablando de muchos, quizás una decena, cartas, correos, y que me han dicho que algo que yo escribí hace años les removió la conciencia, les conmovió, les cambió la vida, lo cual pues es muy grande para uno, conmueve a uno. Tienden a ser otros colegas más jóvenes que dicen cosas así, ¿no? Pero en algunos casos han sido gente que han sido combatientes, que entendían que uno, no sé, las descripciones que uno hacía, ya supongo que ya eran gente sensibles o sensibilizados, y de pronto les hizo ver alguna posibilidad distinta en su vida. Me ha pasado unas cuantas veces nomás, quizás no ni una decena, quizás 6, 7. Es muy grande que uno, asume esa carga, pero bien, pues bien, ¿no? Son las pequeñas constataciones de que lo que uno hace de vez en cuando vale algo. Pero yo no escribo para eso. Yo escribo, si yo describo algo en la guerra o sobre la guerra, sobre un aspecto cruento que yo he presenciado, lo que yo procuro hacer es que ellos sienten exactamente lo que yo sentí al vivirlo. Si yo sentí dolor, si yo lloré ante una cosa horrible que ocurre en la guerra, la pérdida de un niño o algo así, yo quiero que el lector o la lectora llora también. Yo quiero que ellos lo sufren. Porque si no conmueves a la gente, tú hablabas de la emoción, muy cierto, Patricia. Si ellos lo van a leer como una lectura ensayística, intelectual o un entretenimiento, ¿para qué estoy ahí? Que lo hagan otros. Yo no voy a la guerra para que la gente se entretenga. Yo voy a la guerra para que la gente aprenda y se sienten lo que es. Y si uno lo logra a través de la página fría, estéril, ¿no? Que en las palabras que uno puede producir, conmover a la gente tanto que les convierte les rompe sus lugares comunes, que se quedan con una confusión moral, que empiezan a cuestionar lo que ellos tienen como lugares comunes o estereotipos. Muy bien. Que ellos se sienten tan consternados como uno, bien. Si estamos moralmente consternados, muchos, podemos quizás juntos hacer un mundo un poquito mejor, ¿no? Porque no hay nada peor que la guerra. No hay nada peor. Es lo peor que hacemos, ¿no? Yo creo que ese es el enfoque pacifista del periodismo de guerras. Es decir, que no puedas salir de una lectura sobre un conflicto sin que te quede
claro, pero no diciéndolo explícitamente, sino a través de la experiencia, de lo performativo, que es lo peor que le puede ocurrir al ser humano, que es el gran fracaso del ser humano, y que hay que hacer todo lo posible para que eso no llegue, ¿no? Uh-huh. Te lanzo a ti otra pregunta, Patricia. El usuario Some Fallacies, que es trabajador humanitario, quiere saber qué relación hay entre su trabajo y el periodismo y cómo veis el futuro de ambas profesiones, que quizás daría para otro podcast. Bueno, creo que no, al trabajo humanitario y al periodismo les une una vocación de transformación, de hacer cada uno su parte, que creo que es lo que nos salva de la impotencia, que es el peor sentimiento, el más paralizante, el que nos desapega de la realidad, el que nos hace pequeñitos, ¿no? No significa que sirva para algo, pero tú estás haciendo tu parte, ¿no? Y eso en el trabajo humanitario es clave, ¿no? Y en el periodismo también. Y también que muchas veces coincidimos en los mismos lugares, teniendo funciones muy diferentes. Yo ahí soy muy pesada, pero creo que no se debe de confundir el papel del periodista con el de la ONG o con el del humanitario, ¿no? Que a veces ocurre. Pero claro que hay una vocación detrás muy parecida en muchos sentidos, una pulsión de la necesidad de no ser cómplice con tu silencio, con tu inacción, con tu comodidad. Y por eso tenemos tantos amigos de ese ámbito y compartimos, bueno, en realidad muchas de las experiencias son compartidas y son, bueno, que se te quedan en la memoria, ¿no? Uh-huh. Y vamos ya con la última. Lucía Bonet nos pregunta cómo promocionar o al menos iniciar el diálogo durante un conflicto. Dialogando. Suena pueril decirlo, pero dialogando, es decir, buscar puntos de posible distensión entre ambos bandos. O sea, las guerras se libran por razones distintas, a veces son múltiples razones, ¿no? Étnicas, territoriales, de venganza, tribal, ideológica. O sea, es una gran confusión muchas veces, ¿no? Pero digamos, primero hay que constatar que gente en ambos bandos con poder de decisión quieren parar la guerra, están dispuestos al diálogo, que les importa la pérdida humana que están padeciendo. Vemos, por ejemplo, claramente que en el caso de Rusia y Ucrania, que Putin le llega al ya tú sabes, la pérdida de seres humanos. No le importa. Lo saca de la prisión, mete en norcoreano, o sea, va a sacar vidas de donde puede para seguir la guerra. Es distinto en Ucrania. Los sufren cada muerte, ¿no? Y por algo no han dejado que los muy jóvenes vayan, ¿no? Que es inusual en una guerra también. Pero en sí hay momentos en que los intereses pueden ser pecuniarios, pueden ser inclusive intereses corruptos. Señores de la guerra, por ejemplo, acaba de estar en el Congo. Ahora hay gente hablando de ¿por qué no se dialogan? Bueno, es que hay señores ahí que sí, que van a sacar tajadas quizás de los minerales, que no sé qué, que no sé cuánto, y como es un poder casi feudal sobre la soldadesca, pueden inclusive llegar a pactar. Lamentablemente, algunas de las guerras en el mundo son así, en donde muchachos que no tienen opción son los asesinos y los asesinados, ¿no? Y unos cuantos señores de la guerra son los que con intereses, pero de los más pecuniarios, de los más viles a veces, son los que lo empujan y libran a esas guerras. Ahí, a veces, a pesar de la paradoja del mal, de lo malvado, a veces uno podría entrar a tallar ahí. Pero es cuestión también de entrar un poco en... es como, no sé, sería como intervenir en una lucha libre en el lodo. Y te tienes que enlodarte también, porque tienes que dar tal a que está ensangrentado, a cambio de que deja de desangrar a la gente. No es fácil esto. Y yo tengo mucha admiración para los que lo han asumido como una razón de ser en la vida, de ser los que intentan resolver los conflictos. No hay nada mejor. Ojalá. A veces la gente lo hacen de forma chiquita, ¿no?
qué sé yo, he conocido, tú también, curas, monjas, gente así, peleadoras sociales que en su barrio, en su pueblo, en su provincia, logran cierta distensión a favor de las vidas de la gente ahí. No hay una respuesta fácil a la pregunta, pero no sé si tú tienes otra, Patricia. No, pero bueno, añadido a lo que estás diciendo, ¿no? Creo que el periodismo, para crear sociedades que estén más dispuestas al diálogo, y tenemos que recoger la complejidad del mundo, la diversidad de opiniones, los matices, el romper los buenos y los malos, ¿no? Las contradicciones que son intrínsecas al ser humano, porque estamos en sociedades cada vez más sectarias, donde no hay espacios para el diálogo y donde la información viene tan simplificada, tan caricaturizada, que luego es imposible que te quieras poner en el lugar del otro, ¿no? Y, por ejemplo, este tipo de diálogos que tuvimos para el libro John Lillo, en el que hubo momentos en los que había debate real, apasionado de las ideas, pero era desde el reconocimiento del otro como voz al que quiero escuchar porque me interesa, ¿no? Y me parece una opinión que me puede hacer cambiar, y desde la pasión por la confrontación de ideas, que es cuando realmente ves si tus ideas son realmente fuertes, ¿no? Sí. Entonces me parece que igual que hablábamos de salir de los medios de comunicación, ¿no? Como un espacio donde hacer periodismo, también la necesidad de crear espacios de debate de ideas para recuperar algo sustancial que es sociedades plurales. O sea, no quiero una sociedad en la que todos pensemos igual, me aterraría, ¿no? Pero es muy difícil encontrar espacios donde podamos debatir como hemos hecho sin que la otra persona o tú misma te sientas atacada personalmente, porque hemos perdido el músculo, ¿no? Sí, no, muy bien dicho, Patricia. Yo creo que las redes sociales tienen mucho que ver con esa polarización y esa pérdida de pluralidad, pero es muy... Lo pegaste en el clavo ahí. Claro, es que no somos enemigos por pensar distinto, nada, todo lo contrario. Sí, así es. Entender el mundo es difícil, pero vale la pena intentarlo. Escucha Larga Distancia. Bueno, ya entramos en el tramo final del podcast, pero antes explicadnos algún detrás de las cámaras de este Voces, que creo que se ha producido en casa, no de 5W, sino directamente en casa del director, ¿no? De Agus Morales. Sí, y bueno, muy buenos anfitriones, tanto Agus como Ana, nos acogieron, nos alimentaron, nos azuzaron para sacar lo más interesante que teníamos, y muy generosamente. Pues para mí lo más importante fue lo que decía antes, ¿no? De el estar dispuesto a debatir, confrontar ideas sin tomárnoslo como algo personal, sino como reconocimiento de la importancia, ¿no? De que el otro esté dispuesto a compartir su tiempo, su experiencia y sus argumentos, y poner en jaque también tus propias convicciones, que me parece, a mí, siempre lo digo, lo más estimulante es que me hagan dudar, ¿no? Y lo que más me hace crecer. Entonces, el tener la oportunidad de pasarnos 3 días hablando sobre periodismo, sobre el ser humano, ¿no? Que es lo más apasionante, y que eso después se convirtiese en un libro, pues un regalo. Sí, fue así, fue un regalo. Y sí, fue un espacio inusual, ¿no? O sea, no es... O sea, tenemos amigos, salimos a tomar, tenemos hermanos, tenemos tíos con quien, no sé, argumentamos, discutimos, pero yo creo que en este mundo en que estamos cada vez más y más enajenados por tener estos celulares en la mano y hacer todo de manera virtual, fue muy divertido y enriquecedor poder hacerlo en la casa de Agus y Ana y con Patricia. Y ahí 3 días seguidos estuvimos hablando, conversando, a veces discutiendo y luego comiendo y tomando, y bien, fue divertido. Fue divertido, que creo que es algo que ha de hacerse más, porque como tú decías, Patricia, en realidad no hay espacios de debate ya. Inclusive yo me doy cuenta que, bueno, a mí me entrevistan, doy charlas, a veces son como tertulia, es como una tertulia,
pero casi siempre hay un moderador o moderadora y a veces uno mismo lo es. Pero en realidad no son debates, ¿no? O sea, son conversaciones un poquito como dentro de un marco de respeto mutuo, que también la fue nosotros, pero fue un poco más, fue más íntimo en ese sentido. Pudimos realmente llevar a cabo las conversaciones y las discusiones a niveles en donde normalmente no se llega, pues. Pues ahora hablaremos con el director, con Agus Morales, para saber un poco más los intríngulis de este nuevo número de la colección Voces. Patricia Simón, John Lee Anderson, muchísimas gracias por vuestro tiempo y por vuestras reflexiones y por este pedazo de libro que habéis hecho. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Y a 5W. Sí. Territorio Morales. Hoy arrancamos con Larga Distancia, la nueva etapa del podcast de 5W, que ya no solo es podcast, también es vídeo podcast. Pero hay cosas que nunca cambian. Agus Morales, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Bienvenido a 5W, Javier. Muchas gracias. Volviendo al Voces, qué importante es el trabajo de los editores, ¿no? Que acaban de dar forma, ¿no?, a esos textos y las crónicas de los periodistas. Cuéntanos cómo ha sido un poco esta edición. Somos gente invisible, Javier, ya lo sabes. Realmente ya lo has visto y lo has escuchado. Se podrían hacer 3 o 4 libros de todo lo que cuentan, pues, periodistas que admiramos profundamente como John Lee Anderson y Patricia Simón, ¿no? Y además queríamos que fueran el número 10, que es un año muy importante. Es el año de nuestro aniversario, por cierto, que vengo con la camiseta de aniversario de 10 años de 5W. Y además también, permítemelo, en esta nueva era, en este nuevo podcast de Larga Distancia, que el presentador es Javier Sánchez, pues hemos dicho ese bienvenido a 5W, Javier Sánchez. Antes era con Nuria Jar y con Raúl Flores, que, bueno, de hecho ahora ellos trabajan para Cataluña Radio y no están al frente del podcast, pero en esta nueva era es Javier Sánchez el presentador, y además yo creo que con ese espíritu que queremos, ¿no?, de llegar cada vez a más gente, y un poco lo que habéis hablado también en el podcast sobre, pues, temas tan duros, ¿no? Ese arco político que hemos vivido, de hecho, desde 2015 hasta 2025, esta última década, que desde 2015, el año de la mal llamada crisis de los refugiados, hasta 2025, ahora con el genocidio en Gaza, que está en marcha ahora mismo. Todas esas cosas que son tan importantes contarlas, pero también poderlas hacer aquí, en este contexto, más si quieres desenfadado, ¿no? Que a la vez podamos también, ¿no?, hablar entre nosotros y nosotras, ¿no?, para también que haremos nuestros cortes también para redes sociales, que tendrás ahí buen protagonismo, ¿no? Y creo que es un buen avance también para la revista, para salir adelante. Ya has visto que Territorio Morales sigue vivo, ¿eh? Sí, está muy vivo. De hecho, cuéntanos ahora. De hecho, esta sección la utilizaremos un poco para ver, ¿no? Tú no la querías, la sección, ¿te acuerdas? Querías eliminar Territorio Morales. Eso es mentira, pero bueno, daría para otro podcast. Hay que hacer que esta sección sea de lujo, ¿no? Y que la gente la comente y tal. A ver, dime. Cuéntanos, volviendo al Voces, esta colección, bueno, aquí estoy viendo, ¿no? Miquel Ayestarán, Ramón Lobo. En esta colección, pues hay alguna de las plumas de periodismo reciente más importantes, ¿no? ¿Por qué elegisteis a Patricia Simón y a John Lee Anderson para este número? Mira, de hecho, sí, este es el número 1, que fue Ramón Lobo y Miquel Ayestarán. Ramón Lobo en paz descanse, y no hay un periodista al que queríamos mucho. Pero mira, de hecho, John Lee Anderson ya sonó su nombre para el número 1. Sin duda, pues lo habéis dicho, un mito de la profesión, y realmente hace el curro que todos y todas en 5W nos gustaría hacer, ¿no? Que es contar todos los jaleos que hay en el mundo, y en su caso para el New Yorker, ¿no? Tenemos una gran admiración por él, y por eso, pues, es un lujo tenerlo aquí a bordo. Y Patricia Simón, que como sabéis es columnista y colaboradora, ¿no? También escribe crónica en revista 5W. También sentimos una profunda admiración por ella, y sobre todo, bueno, ya la habéis escuchado, ¿no? Como en este momento político, bueno, y siempre, ¿no? También hemos hablado de esta última década, como ella, ante esta impotencia que sentimos ante muchas cosas que suceden en el mundo,
cómo ella intenta ver también no esa parte positiva, sino esa parte incluso de resistencia, ¿no? De intentar no perder esos derechos adquiridos, ¿no? Y cómo eso se traslada a su periodismo también con esa parte más humana que va muy en la línea de lo que es 5W. Este podcast, esta conversación entre John Lee Anderson y Patricia Simón ya nos ha servido como un poco de adelanto de lo que es este nuevo número en papel, ¿no? Pero haznos tú un poco de qué destacarías, ¿no? De lo que han destacado, de lo que han contado en esta conversación. Mira, de Patricia, justamente ese concepto, que además te puedo adelantar en primicia, aquí en larga distancia, que Resistencia va a ser el título del próximo número en papel de 5W. Y va mucho en la línea, y de hecho fue un poco en paralelo a algunas de las reflexiones que hace ella, ¿no? En esta era de auge de la extrema derecha, cómo nos vemos obligados y obligadas a muchas cosas que pensamos que ya están conquistadas a retenerlas, ¿no? Y esa reflexión que ella hace en profundidad aquí me pareció muy interesante, ¿no? Y con John Lee Anderson, muchísimas cosas, pero hay a mí una particularmente que me interesó. Yo ya lo sabes que como he hecho coberturas en Afganistán, es un país que siempre lo estoy mirando, y él hace una reflexión para abrir una de las secciones del libro que dice, bueno, 20 años después del 11S, ¿no? Toda esta guerra contra el terrorismo nos ha traído a Al-Qaeda en el poder en Siria. Bueno, sabéis que la rama de Al-Qaeda en Siria llegó a través, ¿no?, de al-Shara, que es el nuevo presidente de Siria, ¿no?, al poder. Y en Afganistán, Haqqani, que estaba en un grupo ligado a Al-Qaeda, pues es uno de los mandamases del nuevo régimen talibán, ¿no? Así es ese panorama regional que está casi normalizado, ¿no? Y como él te da también esas pequeñas historias y grandes explicaciones que siempre damos en la revista, ¿no? Que es pues estas historias humanas y a la vez esa visión de pájaro, pues para ver, pues en este caso, este arco político del siglo XXI que ha ocurrido. En este número se hace también una defensa de esas historias que muchas veces quedan en la retaguardia y que comentábamos antes con Patricia Simón, ¿no? La de la vida cotidiana de la gente tras estallar una guerra. ¿Tenemos que alejarnos un poco de la cobertura de conflictos ligada a esos picos de violencia? A ver, nosotros lo hacemos, porque hay momentos que yo creo que hay que estar, ¿no? Y hemos intentado estar, pues, cuando cayó el régimen sirio, cuando los talibanes volvieron al poder, etcétera, etcétera. Pero sí que es cierto que lo que falta es esa continuidad narrativa para que la gente entienda qué es lo que pasa entre una ofensiva de Israel en Gaza y otra, que ha pasado por en medio, ¿no? Y que también, por ejemplo, Cisjordania existe y tiene mucho que ver la ofensiva genocida en Gaza con lo que está pasando en Cisjordania también, ¿no? Todo ese tipo de cosas son las que intentamos en la revista explicar, ¿no? Para que la gente tenga una visión más completa de lo que pasa no solo en un conflicto, sino que en otros contextos políticos y sociales. Agus, este libro ha nacido de una colaboración con la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, una entidad con la que compartimos la defensa de la vida y de valores como la solidaridad y la paz. Por eso hemos invitado al cierre de este podcast al vocal de coherencia de políticas de la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, Luca Gervasoni y Vila. Bienvenido a Larga Distancia, Luca. Muchas gracias por invitarme. Celebrando los 10 años de 5Ws con John Lee Anderson y Patricia Simón, ¿quién da más, digamos? Has dedicado la última década a apoyar movimientos civiles e investigar cómo se puede luchar con éxito por los derechos, la libertad y la justicia. ¿Qué esfuerzos se pueden hacer desde la sociedad civil para fomentar la paz? Pues déjame ser un poco provocador, porque yo sinceramente creo que casi todos, yo sinceramente creo que el rol principal de fomento y construcción de la paz tiene que hacerse desde la sociedad civil. Y dejadme explicar algo, porque yo tengo la sensación de que cuando se habla de guerra, el libro, ¿no?, se llama Guerra, Paz y Periodismo. Pues la gente cuando piensa en guerra piensa así, en Napoleón invadiendo Rusia, ¿no?, o en Hitler invadiendo Polonia. Se tiende a pensar en guerra como si fuese una cuestión de intraestados, cuando en cambio la verdad es que gran parte de los conflictos modernos tiene que ver con estados que reprimen a su propia población. La propia población ante estas violaciones de derechos humanos acaba armándose, luchando, les acabamos llamando grupos terroristas. Así son gran parte de las guerras hoy en día. Entonces, ¿qué rol pueden tener los estados en roles entre estados?
son internos, digamos, entre ellos? Pues la verdad es que muy poco. En cambio, la sociedad civil, yo sí que creo que tiene la capacidad de trabajar estos agravios que puede sentir la población, transformarlos, hacer que sean distintas. Yo creo que Agus antes nos hablaba de la guerra contra el terrorismo. Pensemos lo que hemos invertido como sociedad y nuestros estados en luchar contra el terrorismo, para acabar teniendo a los talibanes en Afganistán y al Shara en Siria, digamos, ¿no? Después de 20 años. En cambio, yo creo que desde la sociedad civil se puede trabajar, digamos, todos estos agravios que puede sentir la población entre décadas de injusticias que sufren para intentar transformar la sociedad, construir una idea de justicia. Yo creo que ese es nuestro terreno. Sí que es verdad que hay algunas veces en que notamos que hay una cierta frustración, ¿no?, entre la sociedad civil o impotencia. ¿Cómo se puede superar eso? Miren, esto yo tuve la suerte, aunque fue muy duro, de vivir bastante tiempo en Palestina. Y recuerdo un momento que fue muy duro. Había todo un movimiento de no violencia que luchaba contra el muro. Era la época, digamos, donde el muro se estaba consolidando. Y una madre vio como su hijo, que era muy joven, se llamaba Phil, murió en una manifestación no violenta contra el muro. Le vio morir, pidió que el funeral de su hijo se hiciese en una manifestación y acabaron matando a su hija en la manifestación, que era el funeral del hijo, digamos. Fuimos a ver con una delegación de internacionales a la madre, que imaginaos, ¿qué creéis que pedía la madre, no? Él pedía pues tener armas para poder matar a quien había matado a sus hijos. Yo creo que en ese contexto decirle a la gente... entiende que el pueblo judío lleva milenios siendo perseguido, la paz, entiende al otro, eso no va a servir en un contexto así. La verdad es que ante la injusticia lo que sirve, que es lo que intentábamos decirle, y creo que es mucho el trabajo de la sociedad civil y por eso lo explico, es decir, luchemos juntos por la justicia. Oye, nos comprometemos a pagar abogados para llevar a juicio a quien haya hecho esto, digamos. Eso puede servir, digamos. Y yo creo que la esperanza tiene que surgir de esto, ¿no? Desde abajo, desde la lucha por la justicia y desde el compromiso, digamos, sin tapujos. En esta colección hablamos de paz, pero yo creo que hay una pregunta por resolver que es bastante básica, que es ¿qué es cuando hablamos de paz? ¿Qué es la paz, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos con un sentido quizás demasiado restrictivo, ¿no?, de la palabra paz. La reducimos a veces a esa ausencia de violencia, pero quizás hay algo más, ¿no? Es evidente que vivimos una época donde Trump habla de paz continuamente, ¿no? Von der Leyen hace poco anunció hizo una declaración muy extraña, dijo que era el momento del final de las ilusiones, que soñar en trabajar los derechos humanos ya no podía ser, ¿no? Y que había que apostar por el rearmamento. Yo sí que creo que paz es una palabra que está en boca de todos, pero la verdad es que digamos, es pura política estos discursos, ¿no? Y sí que siento que quien trabaja esto de verdad, desde la nueva Agenda de Paz de las Naciones Unidas, lo que nos hablan es de dos cuestiones centrales. La primera es que no puede ser que solo los estados sientan el mandato de trabajar por la paz. También la sociedad civil tiene que tener un rol central. Y la segunda lección, que yo creo que es la más importante, es que la cuestión de la paz no tiene que ver con intervenir en conflictos externos, ¿no?, como españoles, catalanes, sino en mirar lo que pasa en nuestra propia sociedad, donde no nos engañemos, la polarización tóxica, el odio interno no para de crecer, y es esto lo que acaba derivando en conflictos, y es nuestra responsabilidad colectiva trabajar por la paz para evitarlo. Nosotros, Agus, tenemos un número de la revista en papel dedicado justamente a la paz, ¿no?, titulado La Paz Herida. No sé si quieres comentar algo a esta reflexión que hacía Luca. Bueno, y sobre todo andamos en el fracaso de los procesos de paz, ¿no? Y en esa reflexión de que, bueno, por ejemplo, el hecho de que hablemos de que ese momento en la historia en la cual hay más personas refugiadas responde no solo a las guerras presentes, sino a las heridas que nos han cerrado, ¿no? En ese sentido, pues Afganistán por ejemplo, es un país paradigmático, ¿no? Por no hablar de Palestina, que de hecho tiene una categoría propia. Como sabéis, además hay una agencia de Naciones Unidas que es para los refugiados palestinos, la UNRWA, y de hecho en los informes de ACNUR cada año tienen una categoría separada porque, claro, es una realidad que no es una condición que se va heredando con los años, ¿no? Y además ver cómo ese trauma de que, ya no de la guerra, sino de que no llega la paz, también se puede heredar generación tras generación. Agus Morales, Luca Yebrasoni, muchas gracias. Salud y periodismo. Y una cosa, guerra, paz y periodismo. Es un título tolstoyano, ¿eh? No lo habéis comentado, pero... Ahí lo dejamos. Muchas gracias a los dos.
¿Quieres saber qué pasa en el mundo? Suscríbete a Revista 5W. Crónicas, ensayos, columnas, entrevistas, podcast y fotografía. Hoy hemos hablado del número 10 de la colección Voces, una conversación entre Patricia Simón y John Lee Anderson que todos los socios y las socias habéis recibido en casa o que estaréis a punto de recibir y que también lo podéis encontrar en nuestra tienda online y en librerías. Y para los más despistados voy a hacer un pequeño repaso por esta maravillosa colección de conversaciones. Empezaré por uno de nuestros incunables, el número 1 de la colección, Guerras de ayer y de hoy. Una conversación entre Ramón Lobo y Mikel Ayestarán, como apuntaba antes Agus Morales, que a pesar de cumplir ya una década, sigue siendo muy vigente. En él se discute sobre cómo ha cambiado la cobertura de conflictos, por qué están fracasando los procesos de paz, cuál es la evolución del terrorismo en las últimas décadas o por qué ser periodista. Otro que me parece muy necesario leer en estos tiempos es Europa soy yo, de Ana Bosch y Pablo Suances. Ambos periodistas reflexionan sobre la crisis de identidad que sufre el viejo continente, el auge de los populismos, los intentos de la ultraderecha por manipular los valores fundacionales de la Unión o la pérdida de confianza en las instituciones. Y aunque la verdad es que me gustaría recomendarlos todos, termino este breve repaso con uno que reflexiona sobre uno de los pilares de 5W, la fotografía. Se titula El compromiso de la fotografía y lo firman los fotoperiodistas Ana Suriñac y Juan Carlos Tomasi. En esta entrega reivindican el fotoperiodismo reflexivo, que no se detiene solo en el instante y que sirve para contar historias. Comparten su experiencia en crisis nutricionales y desastres naturales y debaten sobre cómo fotografiar un mundo imperfecto. Estas son solo 3 recomendaciones, pero perfectamente podría haber dicho otras, y es que en esta colección se encuentran algunas de las plumas más importantes del periodismo reciente. Ahí están los Martín Caparrós, Maruja Torres o Leila Guerriero. Si os queréis hacer con algún ejemplar, ya sabéis, los podéis encontrar todos en la tienda online de 5W. En Revista 5W estamos felices de haber comenzado este video podcast de larga distancia, un espacio para la conversación y la reflexión que ahora añade imágenes al sonido. Recuerda que nos puedes ver y escuchar en Spotify, iVoox, Apple Music, YouTube, Instagram y TikTok. Y ahora sí, ponemos punto y final a este podcast. El mes que viene volvemos con más W, con más crónicas de larga distancia, pero hasta entonces, salud y periodismo.